días. Vamos a dar inicio al servicio en esta mañana. Así que les invito a todos a que nos encomendemos al Señor en oración para que sea dirigiéndonos en este día. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por tus misericordias que nos has dado. Ayúdanos, Señor, y guárdanos. Bendícenos y líbranos de todo mal. Que tu gracia sea sobre nosotros y que tu Espíritu, Señor, nos sustente. Ayúdanos, por favor, Padre. Ayúdanos y fortalécenos en ti, para que hagamos tu voluntad, para que tu Espíritu, Señor, nos guíe y tu gracia nos guarde. Fortalécenos en ti, Padre, por favor. Ayúdanos a hacer tu voluntad y perdona todos nuestros pecados, porque hemos pecado contra ti, haciendo lo que a ti no te agrada. Te pido, Padre, que nos bendigas grandemente, que nos des un corazón recto y limpio delante de tus ojos para obedecerte y servirte, para hacer tu voluntad. Señor, obra en nosotros y danos un corazón puro, recto y limpio para hacer siempre lo que a ti te agrada. Tú eres Dios supremo y sublime, en ti confiamos, oh Dios, a ti nos encomendamos, Padre bueno, Dios eterno. Que tu gracia nos sustente y que tu Espíritu nos guíe. Guárdanos de todo mal y líbranos, Señor, y te pedimos que en esta mañana, en este día tuyo, podamos hacerlo todo para tu gloria. Señor Dios bendito, que todo lo que hagamos durante este estudio del libro de Génesis, Señor, mientras entonemos signos, al orar, al leer tu palabra, al escuchar la predicación de tu palabra, que seas tú guiándonos para que tengamos un corazón dispuesto a seguirte, a servirte y a obedecerte a ti, porque tú eres Dios bueno y justo. Por eso en ti confiamos y a ti nos encomendamos, Dios bueno. En el nombre de Cristo, tu Hijo y nuestro Señor. Amén. Muy bien, estamos en esta parte interactiva del servicio, que es el estudio. Recuerden que todos pueden participar durante el estudio si tienen una pregunta o algo que no entienden. Vemos que estamos estudiando el libro del Génesis, estamos estudiando lo referente al patriarca Jacob. De Jacob hemos dicho ya muchas cosas a lo largo de todo el libro del Génesis. Como sabemos, la vida de Jacob en el libro se nos presenta en 4 etapas. Primero, el Jacob joven, que era ¿qué era Jacob cuando era joven? No, ¿qué era él? ¿Por qué era conocido? Porque era un engañador. Era un engañador, cierto. ¿Por qué Jacob era un engañador? De hecho, eso es lo que alude su nombre. Eso es lo que simbolizaba la primera etapa de su vida. La segunda etapa de su vida fue en casa de su tío Labán. Vemos que ahí Jacob tuvo que pagar por lo que él había hecho, porque le dieron, como dicen, una dosis de su propia medicina. Como él engañó a su hermano y a su padre, así él también fue engañado. No se casó con la mujer que él quería casarse, sino que le dieron a su hermana, a Lea, y después de que pudo casarse con Raquel. Durante ese tiempo vemos que Jacob tuvo a sus 12 hijos, tuvo a sus 11 y después tendría a Benjamín. José fue el último de sus hijos que él tuvo allá y fue el que determinó el punto de partida, de que ya no sería ese momento, sino que sería el momento de que ellos abandonaran esa tierra y se fueran. Pero vemos que en ese entonces Jacob se interesaba mucho por sus necesidades materiales aquí en el mundo. Entonces él se fue con su tío Labán y él le hizo un trato para él sacar algo de provecho, no irse de allí con las manos vacías. Y vemos que él buscó la manera de beneficiarse económicamente. Luego de eso vemos que él regresa a la tierra de Canaán. Esa sería la tercera etapa de su vida. En esa etapa de su vida vemos que Jacob ya no es, hay algo que cambia. ¿Qué es lo más significativo que produce cambio en Jacob en ese momento? Que la fe de Jacob es probada, porque debía enfrentarse a su hermano Esaú, a quien él había engañado. Vemos entonces que cómo es probada esa fe. En oración. Él lucha con el ángel de Dios. Él dice que ha luchado con Dios cara a cara. Vemos que él vence. ¿Por qué vence? No porque tenga más fuerza, sino porque se humilla. Dice, cuando tiene que ya no puede caminar, él agarra al ángel y dice, no te suelto hasta que me bendiga. Y él le suplica que lo haga. Entonces vemos que ahí se produce un cambio en él, mucho más grande de lo que habían habido hasta ahora. Porque vemos que la vida de Jacob ha ido siendo quebrantado.
Después de eso, vimos que mientras está en Siquén, sus hijos, los dos hijos, el tercero y el segundo, masacran una ciudad entera y matan a todas las personas que allí viven. Y por causa de eso, Jacob tenía miedo de que las demás personas de esa región vinieran y los mataran a ellos. Entonces Jacob tiene que probar su fe una vez más y él decide encomendarse a Dios por completo y decide limpiar todos los ídolos que tenía. De hecho, va a reencontrarse con Dios al lugar donde Dios se lo había aparecido antes. Después de eso, él se regresa a casa de su padre Isaac y se queda viviendo con él durante mucho tiempo, ¿hasta cuándo se queda él viviendo en esa zona? Buenos días, adelante. ¿Hasta cuándo se queda él viviendo en esa zona? Hasta que su hijo José lo mandó a buscar. Él se quedó viviendo ahí todo el tiempo, que José se murió, que estaba muerto, que Judá se fue, que regresó. Todo ese tiempo él estuvo allí. O sea, él era nómada, pero él vivía en la misma región. Él no se fue de esa región de Canaán hasta que su hijo José, a quien él daba por muerto, lo mandó a buscar. Vemos que él aún apela a Dios para que Dios le apruebe lo que él está a punto de hacer, porque él había aprendido que no podía ir en contra de Dios. Él había aprendido a las malas que debe hacer la voluntad de Dios y no la suya. Jacob había aprendido que lo importante es lo que Dios quiere, no lo que él quiere. Por eso vemos que él, antes de partir a Egipto, aunque él tenía muchas ganas, él se encomienda a Dios y le pide a Dios que le dé dirección, y Dios le dice: sí, ve a Egipto porque yo te llevaré allá y aún te traeré de regreso. Obviamente no lo trae de regreso a él, trae de regreso su descendencia, o sea, trae de regreso el pueblo que está llevando, el pueblo de Jacob, el pueblo de Israel. Recordemos que Israel es el nombre que Dios le dio a Jacob cuando le venció en oración. Cuando en súplica le concedió la bendición, le cambió el nombre. Ya no se llamaría Jacob, que significa engañador, sino que se llamaría Israel, que significa Israel, el que lucha con Dios y vence. El que lucha con Dios y vence. Padre de naciones Abraham. El que lucha con Dios y vence. Ese es su nombre, ese es el pueblo de él. De donde él estaba hacia Egipto, vemos que se nos hablan de que el conteo de personas que se hacen habían 70 personas. Para ese entonces, ¿qué edad tenía Jacob? 130 años, ¿cierto? 130 años. Cuando él fue presentado delante del faraón por su hijo José, le dice que sus días han sido cortos y malos, y que han sido 130 años, que lo cual es un poquitico comparado con los 175 de su abuelo y con los 180 de su papá. Era algo mucho menor, pero él todavía no había llegado a la hora de morirse. En todo ese tiempo Jacob estuvo allí y vio cómo Dios lo vio. De hecho, vio cómo Dios lo protegió y lo ayudó y lo sustentó en todo lo que estaba pasando. Había hambre en la tierra, prácticamente no tuvo que hacer nada. Ya Dios tenía la solución lista en su hijo José, y su hijo le sustentó a él y a toda su casa, y le trajeron a vivir a la región de Gosén, ¿cierto? La región de Gosén, donde posteriormente, al lugar que posteriormente se llamaría Rameses, o como dicen algunas traducciones, Ramsés, por el faraón que serían los tiempos de Moisés. Ese nombre sería más adelante como tal. Entonces, en este contexto se nos dice de que después de que pasaron los 7 años de hambruna, José restableció Egipto otra vez al estado de gloria, y de hecho puso a Faraón mucho más poderoso de lo que antes era. Pero siendo Faraón mucho más poderoso de lo que antes era, y siendo José quien le estaba haciendo toda la obra, José no buscó su propio beneficio, sino el beneficio del que tenía autoridad sobre él. Él se sujetaba a Faraón. Por eso vimos que todo lo que él hacía, lo hacía para que el Faraón fuese enriquecido, porque así él le daba gloria a Dios, él entendía eso. Y vemos que durante todo ese tiempo, desde que Jacob llegó hasta el tiempo de su muerte, pasa ¿cuántos años? 17 años. 17 años han pasado desde ese entonces hasta ahora. Y vemos que él le pide a José en ese momento, cuando él siente que su muerte se acerca, le pide a José
que no lo entierren ahí en Egipto. Él podía haberlo enterrado en Egipto, de hecho esa era la costumbre. Pero ¿qué problema tenía eso? Primero, que no era la tierra que se le había prometido. Segundo, que si lo enterraba en Egipto, seguramente siendo él el padre de José, lo hubiesen enterrado de la forma egipcia también. ¿Cuál era la forma egipcia? Que los momificaban. Los momificaban y los ponían en ataúdes y los guardaban en un lugar. Entonces él hubiese quedado sepultado de una forma egipcia. Y eso sería porque los egipcios creían en momificarse, que ellos iban a renacer después más adelante, pero según la religión egipcia, con los dioses egipcios. Eso era totalmente contrario a su fe, era algo totalmente pagano. Por el contrario, él tenía su mirada puesta en la fe que había heredado de su padre y de su abuelo, que era la fe de una tierra mucho mejor, la patria celestial. Así que él no podía dejar que lo enterraran allí. Él debía buscar ser enterrado en el lugar que Dios le había prometido, porque eso era un acto de fe que él estaba haciendo. Por eso él le dice, no solo le dice a José que lo entierre allá, sino que le pide que lo jure, porque él dice, no, pero eso allá es un tiempo, porque de pronto Jacob podía pensar, de pronto como mi hijo es bastante poderoso, vaya pensando en que allá donde lo voy a enterrar es una tierrita chiquitica, ahí es un cuartico donde están los abuelos, y aquí le puedo mandarse una pirámide, una cosa así, para enterrarlo nada más a él. Y Jacob no quería eso, porque de pronto José le dijera, ¿cómo vas a mandar a tu papá a que lo entierren por allá teniendo tú tanta plata, tanto poder? No, entonces para prevenir que José fuese tentado por alguna cosa que lo guiara a querer enterrarlo de una forma diferente, en un lugar diferente, él le pide a su hijo aún, bajo juramento, que lo entierren en la tierra que había sido prometida para él. Y él hace venir entonces a los hijos de José, porque él los va a bendecir. Vemos que él los adopta. Él los adopta. Vamos a leer Génesis capítulo 48, versículos desde el 8 hasta el 22, para tener la idea completa. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver, y les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y ella que Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus orillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia vivieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarlo de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, con su mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y lo bendijo aquel día diciendo, en mí bendeciré a Israel diciendo, hágate Dios como Efraín y como Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Bien. Primero vemos cómo es la actitud de José ante todo esto. A pesar de que José era una persona de mucha autoridad, de hecho, todo el tiempo que había estado allí, José, ¿qué había estado haciendo? Ejerciendo autoridad
sobre todas las personas. ¿Qué estaría acostumbrado José? A que la gente le hiciera todo lo que él dijera, no al revés. Sin embargo, a pesar de eso, él cuando va a su padre, lo reconoce como autoridad de él. Lo reconoce como autoridad de él y va al respeto. Y le trae a sus hijos. Ahora, cuando le trae a sus hijos, normalmente uno cuando ve fotos de esto, cuando se lo imagina, más por lo que dice el texto, se suele pensar que los niños son unos pedazos chiquitos. Pero tomemos en cuenta el tiempo que ha pasado. ¿Cuándo nacieron los hijos de José? ¿Quién recuerda? Efraín y Manasés. ¿Cuándo nacieron? En la Biblia se los mencionó, ya lo vimos. ¿Quién recuerda cuándo nacieron Efraín y Manasés? Exacto, en Egipto. Antes de que llegara, exacto. ¿Qué momento, qué estaba pasando en ese momento? Que nos puede dar una idea de qué momento era. Cuando estaba recogiendo lo que el faraón había visto el sueño que había instaurado a José para que... Exacto. O sea, antes de que empezaran los 7 años de hambruna. Es decir, que cuando llegó el primer año de hambruna, el menor de los hijos debía tener al menos, se cree, unos 2 años. Unos 2 años. Para cuando vino Jacob a vivir a Egipto, fue el segundo año. Suponiendo que tuviera 2, pudiera ser que tuviera un poquito más, un poquito menos. Digamos que tendría 2 años más, ya serían 4 en menor, hablando del hijo menor. Luego, se nos dice que después que vino Jacob pasaron ¿cuántos años? 17 años. Suponiendo esas cuentas así, obviamente son suposiciones, porque no se nos dice el año exacto, si fue el quinto, el cuarto, el tercer año de la hambruna. Pero, suponiendo eso, vemos que da. Eso quiere decir que los hijos de Jacob debían rondar alrededor de José, perdón, debían rondar alrededor de los 20 años. Aproximadamente. Y parece que fuera un poquito menos, un poquito más o mucho más. Entonces vemos que no es como se lo imagina uno. Porque normalmente si uno ha leído ese relato en la Biblia se imagina que José viene con los 2 peladitos así. ¿No? Porque yo estaba buscando imágenes al respecto y todas las imágenes son José con los 2 peladitos como de 10 años, algo así. Pero con menos que tengan, yo no creo que tengan menos de 17. O sea, como mínimo le pongo unos 17. De ahí no creo que baje. Porque es el año de la hambruna, o sea que ya tenéis como 19. Pero, ya, o sea, no tiene forma de que sean 2 peladitos chiquititos. Debían ser ya jóvenes que tenían por lo menos, digo por lo menos, debían tener más, la edad que José tenía cuando fue llevado como esclavo a Egipto. O sea que no eran unos niños. Por eso vemos que José se los trae y los presenta. Estos son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Esa frase que dice José allí es la misma que Jacob le dice a su hermano Esaú cuando le pregunta por su familia. ¿Y quiénes son todos estos que traes, que vienen contigo? Y Jacob le respondió a Esaú: estos son mis hijos que Dios me ha dado. Aquí José responde de la misma forma a su padre: estos son sus hijos. Y vemos que ahora Jacob, ¿cómo se encontraba? ¿Cuál era la condición de Jacob? Pues estaba perdiendo la vista. Exacto. Ya no veía casi. No estaba ciego que no veía nada, pero digamos que era bastante engañable. Justo como él había hecho con su padre Isaac. Porque recordemos que fue eso precisamente lo que pasó. Isaac ya estaba anciano, casi no veía bien, y Jacob se aprovechó de eso para disfrazarse de su hermano y robarle la bendición. Aquí vemos que quizás Jacob tenía eso presente, quizás lo estaba recordando, porque ahora él había adoptado a los 2 hijos de José, y los había adoptado, como habíamos visto antes, en lugar de Rubén y Simeón. Quiere decir que eran sus 2 hijos primogénitos. Delante de él, o para él, eran los 2 hijos mayores. Eso eran el primogénito y el segundo. Eran esos los 2 hijos mayores de Jacob, según él. Y él ahora debe dar la bendición. Así que sería lo mismo que pasó con él y con su hermano Esaú. Pero hay una diferencia entonces. ¿Cuál es? La veremos ahora en el texto, pero ya la leímos, entonces no se puede decir. Es que Isaac quería bendecir a su hijo mayor, no a su hijo menor. Pero Jacob no se nos dice, porque para él esos 2 hijos eran especiales porque eran los hijos de su hijo amado. Pero ¿y por qué escoger el menor de esos 2? ¿Por qué escogería el menor de esos 2?
Entonces vemos que la visión, por así decirlo, espiritual de Jacob era mucho más madura que la que tenía Isaac en el momento en que le dio la bendición a sus hijos. O sea que tanto sufrimiento le había servido a Jacob. Todas las cosas malas que le habían llegado a tener, a pesar de que le había experimentado cosas malas como sus antepasados no experimentaron, le había llegado a él a tener una visión espiritual mucho más aguda. O sea, su mente tenía una mayor concordancia con la mente de Dios. Estaba más, como dice uno, alineado, enchufado con Dios, de lo que estaba Isaac, su padre. Así vemos que él bendice a los hijos de José. Dice que él les besó y les abrazó a sus nietos, que ahora son hijos. Y vemos que se le emociona. ¿Por qué? Porque es un gran deleite para él eso. Él pensaba que José se había muerto. Y ahora resulta que no solo no se murió, sino que él le dio tiempo de conocer a los hijos de José. Eso para él fue la alegría mansa. Él ya los conocía y ahora los está escogiendo como hijos de él. Y los va a bendecir como bendeciría a sus propios hijos. De manera que la bendición, porque vemos en el capítulo que sigue, Jacob va a dar bendición a sus 12 hijos. Y aún a José va a dar bendición también. No solamente que no, ya se la di acá porque se la di a los hijos. No, aún a José le dará bendición. Pero él da una bendición mucho más específica para los 2 hijos de José. Y vemos que se da esa bendición a esos 2 hijos. Pero José no solamente tenía sus 2 hijos, por lo que dice el texto. Porque habíamos leído de que cuando lo adoptó, de que él estaba adoptando a los hijos que le nacieron antes de que Jacob llegara. O sea que José tenía otros 2 hijos. Tenía más que esos 2 hijos. ¿Qué pasaría con esos 2 hijos? Con esos hijos después de ellos 2. Pasarían a formar parte de las tribus que vendrían de Efraín y Manasés. O sea, no es que estos hijos serían descendientes de José, así que tendrían que encajar dentro de una de las tribus de sus hermanos. Pasarían a formar parte del pueblo de sus hermanos. Y vemos que Jacob, con pleno uso de sus facultades, sabiendo él lo que estaba haciendo, él bendice al hijo menor por sobre el hijo mayor. Él los bendice, él cruza los brazos. ¿Y a quién bendice? Con su mano derecha bendice a... y con su izquierda... no debía ser así, ¿cierto? ¿Cuál era mayor de los 2 hijos de Jacob? Manasés. El mayor era Manasés. El segundo era Efraín. Eran Efraín y Manasés. ¿Qué hace Jacob? Le da el derecho de la primogenitura entonces al menor y al segundo no. Al que era mayor le da el segundo puesto. Nosotros leemos que dice adrede en la Biblia. La palabra que ahí aparece adrede en el hebreo, que significa sacar, a lo que quiere decir no es solamente que, porque uno normalmente cuando dice adrede es como lo hizo a propósito, pero lo hizo a propósito. La palabra que ahí lo que quiere dar a entender la palabra esa también es que lo hizo con sabiduría. O sea, lo hizo sabiamente. Lo hizo sabiamente. Esto o prudentemente. Esta palabra nada más aparece en la Biblia en otra parte, fue cuando David tuvo la oportunidad de matar a Saúl y no lo hizo. Se le mostró la del borde del manto. Esa es la única parte en la que vemos que aparece ese versículo así. Es que se nos habla de que lo hizo adrede. Ahora, ¿por qué le estaría bendiciéndolo de esta forma? ¿Por qué piensan ustedes que le estaría bendiciendo de esta forma? ¿Por qué no bendigo como debería de ser? Al mayor y luego al menor. Pero no sé cómo si se tiene relación con él que al principio se le había dado la bendición. Porque recuerden que ya la mamá sabía que a él le iban a dar la bendición, que sería mayor desde el nacimiento, ¿ya? Entonces no sé si sería por eso, si tiene relación con eso. Pero eso tiene que ver también, eso tiene que ver con la vida de Jacob. Pero ahora con José, o sea, a Cenar no le habían dicho, tu hijo menor será mayor que... No, no le digo.
Entonces, ¿por qué Jacob hará eso? Recordemos que cuando Isaac iba a dar la bendición, él había decidido darle la bendición a su hijo más amado, que era el mayor, Esaú. Pero que pasó lo contrario. Él fue engañado por Jacob, ¿cierto? Y después que él se dio cuenta de que lo habían engañado, ¿qué pasó? ¿En qué cayó Isaac? Él cayó en cuenta de que no es como él quiere, sino como Dios quiere. Ahora, Jacob han pasado 17 años, ya no es la misma persona que estuvo cuando se presentó delante de Faraón. Él ha estado viviendo, como dice uno, en paz y tranquilidad durante todo ese tiempo. Y por lo que hemos visto, siendo ya en los últimos momentos de su vida, es una persona, como ya dije, enchufada con Dios. Él tenía en su mente tenía mayor concordancia con lo que Dios pensaba. Y más porque él, al hablar de esta forma, él habla siendo guiado por Dios. Eso lo veremos más claramente en el capítulo siguiente. Él va a dar bendiciones para todos los hijos, para todos sus 12 hijos, ¿cierto? Y a estos 12 hijos les habla acerca de cosas futuras que él no tendría forma de saber. Eso ya dice todo el capítulo 49 cuando lleguemos allá, pero por lo menos vemos que se habla del león de la tribu de Judá. ¿De dónde saca Jacob eso? No, él está siendo guiado por Dios. Él está conectado con Dios. De manera que él está actuando acorde a lo que Dios quiere. Tiene una mayor comprensión de quién es Dios. No podría decir que fue que en el momentico, no podría decir si fue que Dios en la anterior o en el momentico Dios le dijo bendice a él y no a él. O si fue que él decidió hacerlo y eso era acorde a la voluntad de Dios. Claro, no sé si la decisión nació en él porque está enchufado con Dios o si fue que Dios se lo dijo. Porque pudiera ser que Dios le haya dicho, cuando mañana va a venir tu hijo José y cuando venga le vas a decir pon el momentico. Porque Jacob para este entonces, y por el hecho de que él, al dar la bendición sobre sus otros hijos más adelante, vemos que él está dando básicamente profecías acerca del futuro de ellos. Al dar la bendición, Jacob ahora está dando profecías, por así decirlo, acerca de los hijos de José. O sea que él lo hizo porque Dios, eso era lo que quería. No sé, ella no nos dice si fue que Dios le habló o si era que simplemente porque tal era su comunión con Dios que él sabía. Él sabía que era lo que Dios quería. Dios quería que este fuera mayor que el otro. Pero el punto es que lo que él está diciendo, eso es a lo que se refiere, a lo que apunta, a lo que Dios quiere. A lo que Dios quiere. Así él no está cometiendo el mismo error de su padre. De que, no, yo pensaba darle la bendición al mayor, pero Dios me dijo que no. Él sabía. Él sabía que se iba a hacer así. Y esto, ¿cómo le cayó la noticia esta a José? No le gustó. Porque dice que así no era. ¿Cómo así, padre? O sea, hasta ese momento él estaba como que él estaba comportando de manera muy sumisa con su padre. Tenemos que estos son los hijos que Dios me trajo, padre, que quieren que te entierren en Canaán, que esto. Y ahora cuando esto, no así, padre. Esta mano va acá y esta va acá. Como diciendo, es que él está ciego y no ve. Se confundió. Pero vemos que él está más que todo guiado por la voluntad de Dios. Él está hablando en un sentido profético. De manera que en este aspecto, Jacob era más sabio que José. Jacob era más sabio que José. José se estaba guiando por lo que se guiaban las personas. El hijo mayor debe recibir la mejor bendición, el menor debe recibir la segunda mejor bendición. Pero vemos que Jacob decidió dársela al hijo menor, a Efraín. Y esto, ¿por qué lo está haciendo? ¿Por qué está dándole estas bendiciones a él? ¿Por qué le está dando estas bendiciones? Porque ya José actuaba como un egipcio, y entonces eso pasaba a los hijos. Pero era una bendición que era para José. Entonces, si se la estaba dando indirectamente a José, porque al dársela a su descendencia, se la estaba dando a él. ¿Qué le está dando? Una porción doble. Le está dando doble bendición, una por cada hijo. Porque a José, por ser uno, le correspondía una bendición, igual que a sus hermanos. Pero ahora vemos que, como él quería que José fuera el primogénito, le tocaría una doble porción. Por las circunstancias no se la da a él, pero se la da a sus dos hijos. O
sea que al darle una bendición a cada hijo, le está dando a José una doble bendición. Por eso vemos que él lo reconoce que esa bendición es para José. Es para José. La bendición que le está dando a Efraín y Manasés es para José. Básicamente tiene que ver con la bendición de su tribu. ¿En qué consistía esa bendición? No, pero verdad que se nos dice en este texto, eso lo vimos en el pasado. Esa fue la bendición que le dieron a Jacob. Ahora él debe dar esa bendición a toda su descendencia. En este capítulo él se está centrando nada más en los 2 hijos de José. Después va a ir uno por uno con todos sus hijos. A los hijos de José, que les da la bendición de Formarán muchas naciones, las de Efraín y la Manasés. Aquí, naciones. Dice nación. pero su hermano menor va a ser todavía más importante, sus descendientes formarán muchas naciones. Entonces los bendijo en ese día diciendo: la gente de Israel será hombres para bendecir, que Dios te haga como Efraín y Manasés. Pues entonces, con esta otra versión. Por eso, nación. Bueno, puede ser por la forma en la que está escrito. El énfasis es de la bendición y la multiplicación. La multiplicación. El hecho de hacerlos naciones implica como que van a salir varias naciones de Israel. Pero aquí él está hablando de que van a ser multiplicados, o sea que van a llegar a ser muchos. Van a llegar a ser muchos. De todas las 12 tribus de Israel, ¿cuál fue la más grande? La de José. Porque tuvo la de Efraín y la de Manasés. Todas eran la tribu de José. Era la más grande. Es más, la de Efraín era la más grande y la de Manasés tenía 2 partes. Estaba el río así, no sé, abajo del río Jordán había una parte y del otro lado del río otra parte. O sea que eran básicamente 3 pedazos de tierra de todo Israel, 3 territorios que le corresponderían a la tribu de José. Sería entonces el más prosperado y el más bendecido en el sentido material, en el sentido de la multiplicación, porque la bendición de que en su nombre, que tenía Jacob, de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, que era la bendición de Abraham, no sería para José, sino para Judá. Eso lo veremos en el capítulo que sigue. Por eso digo que la bendición que recibe José tiene que ver con la multiplicación material. La multiplicación material. Vemos entonces que él habla del ángel de Dios. Él tiene un conocimiento mucho mayor, porque él habla del ángel que me liberta de todo mal. El ángel que le liberta de todo mal se refiere al ángel de Jehová, con el cual él había luchado. Ese ángel era el hecho de que él tuviera esa concepción de Dios, quiere decir que él tenía esa comunión con Dios tal que él sabía que Dios estaba allí. Tanto así que él era consciente del ángel de Dios, o sea, de la presencia de Dios. Él era consciente de que estaba allí con él. Él había aprendido eso. Y entonces él los pone a que se multipliquen. La bendición que le está dando es de que se multiplicarían. De manera que ahora ellos llegarían a ser en gran manera, multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Y vemos entonces de que al darle la mayor bendición a Efraín que a Manasés, si la bendición es de multiplicación, lo que nos están diciendo es que la tribu de Efraín llegará a ser todavía mucho más grande que la tribu de Manasés, llegaría a ser mucho más grande. José trató de ejercer su voluntad, pero no pudo, sino que él se sujetó a lo que Dios le había, se sujetó a lo que Dios le estaba diciendo a través de su padre. Yo le entendía que su padre, al ser autoridad sobre él, a pesar de que él fuera autoridad sobre todo Egipto, era mayor que él. Ahora, ¿qué sabemos nosotros de la tribu, de los descendientes de Efraín y de Manasés? Según Números 1:33, y por favor que lo lea. ¿Número qué? 33. 1:33. 1. Dice: los contados de la tribu de Efraín fueron 40.500. Y el 35. 35. Los contados de la tribu de Manasés fueron 32.200.
Está hablando de cómo, de la cantidad de ellos que eran en los tiempos en los que se acercaban a la tierra prometida, cuando iban a llegar a la tierra prometida. Entonces vemos que de la tribu de Efraín eran muchísimo más que de la tribu de su hermano, siendo los dos muy grandes, ¿cierto? Veamos Isaías 7:2, Jeremías 31:9 y Oseas 5:3. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles de los montes a causa del viento. Bien. Jeremías 31:9. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy de Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Bien. Oseas 5:3. Yo conozco a Efraín e Israel, no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. Vemos que se nos dice, especialmente en ese último versículo, Efraín te ha prostituido y se ha contaminado ¿quién? Todo el país. Todo el país. La tribu de Efraín, esto es los tiempos en los que ellos llegaron a la tierra prometida cuando regresaron. Para tiempos posteriores, la tribu de Efraín llegó a ser tan grande que todo el país se llamaba Efraín. Por eso en los versículos que leemos vemos que se nos habla. Efraín se confabuló con Siria. O sea, Israel, el reino, se confabuló con Siria. Acá que Efraín se prostituyó, todo el país se ha prostituido. Entendiendo, como les decíamos la vez anterior, que cuando dicen Efraín se refieren a la tribu, al reino del norte. Y recuerden, después de que el rey Salomón se murió, Israel se partió en dos reinos. Un reino del norte y un reino del sur. El reino del sur se llamó Judá, porque estaba conformado por la tribu de Judá, por la tribu de Benjamín y por los que habían de la tribu de Leví. La tribu de Judá era la más grande en el sur, así que su nombre quedó como el nombre del reino. En el reino del norte, toda la tribu originalmente se llamaba simplemente Israel. Por eso nosotros leemos el libro de los Reyes, dicen que reinó en Israel y que reinó en Judá. O sea, reyes de Israel y reyes de Judá. Pero con el tiempo, como Efraín llegó a ser tan grande, a todo el reino del norte se le llamó Efraín. O sea, se le intercalaba. A veces se le decía Israel, a veces se le decía Efraín. Porque llegó a ser tan grande que el país llegó a tener el nombre de esa tribu. Así fue la bendición a la que se habla en el texto de la multiplicación. Llegarían a ser tantos que aún Israel mismo tendría su nombre. Y uno puede pensar, qué bendición tan grande, ¿cierto? Es una bendición que cualquiera pudiera querer tener, porque es una bendición que nos habla de que aún de la descendencia, de que serán tan grandes y tan poderosos, porque se multiplicaron tanto, llegaron a ser un país, eran un pueblo poderoso. Pero algo que debemos tomar en cuenta es que nosotros no debemos poner la mira en este tipo de bendiciones. Esas bendiciones tenían un propósito en particular de Dios para con el pueblo de Israel, pero nosotros no. Porque nosotros debemos tener la bendición que a nosotros debería interesarnos, esa que se nos menciona ahí, la que se va a mencionar en el siguiente capítulo, que es la bendición de Judá, la bendición del Mesías que habría de venir, no de llegar a ser mucho, muy rico, muy poderoso, porque eso no garantiza, de hecho, nada delante de Dios, garantiza una estabilidad aquí en la tierra. A la tribu de José se le dio esa bendición, pero eso no quiere decir que la tribu de José fuera bendecida en el sentido espiritual. En los mismos versículos que leímos, aunque vemos que se nos habla de Efraín por Israel, no se nos habla bien de Efraín. Salió con el enemigo, se prostituyó a Efraín, cayó en idolatría. No es que se nos hable muy bien de Efraín en esos pasajes.
Ellos llegaron a ser muy grandes y muy poderosos porque Dios es fiel y Dios cumplió su promesa. Pero eso no quiere decir que deba hacer algo con anhelo. Y para prueba de ello leamos Apocalipsis capítulo 7, versículos del 5 al 8. 7. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Bien, en ese pasaje se nos está hablando acerca de los famosos 144.000. Hay quienes creen que ese número se refiere a los que van a ser salvos, que van a ser 144.000 personas, o que van a ser salvos en el tiempo final. Sin embargo, viéndolo desde el punto de vista bíblico, entendiendo que Apocalipsis es un libro simbólico, nosotros entendemos que eso se refiere es a la totalidad de los escogidos. El número 12 en la Biblia siempre lo asociamos, siempre aparece asociado con la plenitud. Plenitud quiere decir algo que ya no le cabe nada más. Está lleno. Como cuando el vaso de agua se llenó, si le echan más agua se derrama, está pleno. Número 12 es plenitud. Por eso vemos que hay 12 tribus de Israel. Israel pleno. El Señor escogió a 12 apóstoles. Una cantidad plena de siervos, de personas que le servirían. Ahora, en ese pasaje se nos habla de 144.000. 144, nosotros entendemos entonces que 144, ¿qué? 144, ¿qué es? 12. Él habla de 12.000. Entonces está diciendo de cada tribu y 12.000. 144.000 está diciendo 12.000 por 12.000 por 12.000, 12 veces da 144. La raíz cuadrada. ¿Qué me está diciendo eso? De que es la plenitud de la plenitud. La plenitud de los redimidos. Es decir, la totalidad de los... No está diciendo que la totalidad van a ser 144.000, sino que ahí está diciendo que los sellados van a ser todos los escogidos de Dios, toda la iglesia de Dios, toda la iglesia de Dios. De hecho, en el mismo capítulo, unos cuantos versículos más, vemos que se habla de que los que estaban allí eran multitudes y multitudes, si seguimos leyendo, que no podían ser contadas las multitudes. No se refiere a que eran 144.000 de Israel y el resto de gente era la iglesia, no. Ahí se refiere a la totalidad de la iglesia. Pero estoy explicando eso porque yo sé que eso trae confusión de ese versículo así, eso no es el punto, simplemente para que entiendan. Eso se refiere a la plenitud, ¿cierto? Si me hablan de la plenitud de los redimidos, de la plenitud de los escogidos, ¿a quién se refiere entonces? A aquellos que son salvos, que son creyentes, ¿cierto? Y si me hablan de las 12 tribus de Israel, está diciéndonos las 12 tribus de Israel en relación a la iglesia, o sea, en su fidelidad hacia Dios. En su fidelidad hacia Dios. Si nosotros leemos todos los nombres de las tribus que se mencionan allí, nos daremos cuenta que la tribu de Efraín no aparece, pero la de Manasés sí. ¿Por qué? Pero si está, sino que no con nombre. Aparecen entonces con el nombre. Si los dos juntos aparecen, son el grupo de José. Y si nada más aparece este, quiere decir que del resto aparecen como de la tribu de José. ¿Qué quiere decir? Que toda su bendición, porque se nos habla de la tribu de José. O sea, todos los que no eran de la tribu de Manasés, el resto era la tribu de José. Tanto eso como los de los demás hijos que tuvo José. Los demás hijos que tuvo José tuvieron que caer en alguna de estas dos tribus, porque eran hijos de José. Tuvieron que caer en alguna de esas dos tribus. Vemos que aunque Efraín recibió una inmensa bendición
material, una bendición grande en este mundo, espiritualmente no andó bien delante de Dios. Y por eso, aunque siguió preservando, porque, o sea, hubo un remanente de salvos en la tribu de Efraín, o hubo personas temerosas de Dios en esa tribu, debido a su estatus de que se desvió en la idolatría. ¿Qué pasó con ellos? No aparecen mencionados aquí. No aparecen mencionados aquí. Por eso vemos que no se les menciona sino por la persona santa a la que lo representa. No Efraín, sino José. José. Así que esa bendición, aunque era algo muy, muy grande, y fue la mayor bendición, aunque esa fue una de las mayores bendiciones que vemos allí, en realidad al final no aprovechó. No aprovechó porque la nación de Israel como tal, el país del norte, Efraín, ¿qué pasó con el reino del norte? ¿Quién sabe? Dos países, Judá y Efraín. ¿Qué pasó con Efraín? Aunque llegaron a ser tanto. Los arrasaron. Los arrasaron. Dice que vemos que se nos hablan de que ellos fueron invadidos y que de Nínive Sennacherib atacó todo el reino del norte, los vencieron, los arrasaron, y a todas las personas que vivían en la tribu de Efraín, o sea en el reino del norte, Israel, ¿qué pasó con ellos? Se los llevaron para otros países, regando, o sea, estos van para un país, estos van para otro país, estos van para otro país, dejaron algunos cuantos y trajeron gente de otros países que vivieran aquí también, o sea, los cambiaron, hicieron, como dicen, un revoltillo de gente, los mezclaron con otros países, a muchos de los que están ahí los echaron para otros países, y en los que ya los poquitos que dejaron les trajeron gente de otros países a vivir allí, de manera que su identidad como nación se perdió. Y cayeron, si eran idólatras, terminaron siendo todavía más idólatras, porque trajeron gente idólatra de diferentes países, ¿cierto? A tal punto que la tribu de Judá fue llevada cautiva a Babilonia, pero se mantuvo y regresó. Cuando regresó no se querían juntar con los que vivían en la zona de Israel del norte. De hecho, eso continúa aún hasta los tiempos del Señor, por eso vemos que dice que los judíos no se hablan con los samaritanos, porque los samaritanos son el resultado de esa mezcolanza. Ellos ya habían mezclado toda la idolatría, o sea que toda su bendición material en última no sirvió de nada, porque no era una bendición duradera. La bendición duradera la recibiría Judá más adelante, por ser la bendición que recalcaría para siempre, la bendición que tenía que ver con Cristo. O sea que tanto físicamente esa bendición murió allí. Y vemos que el estatus que ellos como país llegaron a alcanzar se perdió. Se perdió a causa del pecado que ellos tuvieron. Porque fueron idólatras. Y se apartaron del Dios verdadero. Como nación, no como individuos. O sea, no es que perdieron la salvación los que vivían en los que eran salvos de ese, sino que ellos como nación, como tribu, perdieron esa identidad, ese reconocimiento. Y tuvieron que volver otra vez a su antepasado José. Ya para terminar el capítulo, la sección, esto es parte de otra sección, pero no da para muy corto lo que se nos dice. Jacob le recuerda a José la promesa de que ellos regresarían a la tierra prometida. Ellos regresarían a la tierra prometida. Vemos que se nos dice de que Jacob, dice él, de mano del amorreo con mi espada y mi arco consiguió una tierra, consiguió una parcela. Eso no lo dice la Biblia. O sea, no es que aquí se está refiriendo a él a la tribu a donde habían enterrado a Abraham y Sara y eso, no. Él está refiriéndose a otro suceso que no se nos mencionó. No se nos mencionó cuando él dice que él tomó eso de mano del amorreo. Quiere decir que durante su estadía, obviamente, porque pasaron muchos años, en Canaán pasaron muchas cosas. Dice que durante eso él adquirió un terreno de mano del amorreo, peleando. Hay quienes dicen que quizás fue una parcela que compró en Siquén y que luego la tuvo que retomar porque la gente se había apoderado de eso. No se nos dice, todo lo que nos dice es su posición. El punto es que el énfasis de Jacob, ¿cuál era? Que debían regresar a la tierra
anterior. Porque Jacob miraba como más importante que la bendición espiritual que la bendición material. A los hijos de José, aunque les dio una doble bendición, les dio una bendición material, no una bendición espiritual. Por eso el reconocimiento de ellos no perduró. Pero el reconocimiento de Israel como nación sí, porque tenía la bendición espiritual de Dios. Nosotros como creyentes entonces debemos tener muy en cuenta eso. ¿Qué es lo que buscamos de Dios? Bendiciones materiales, bendiciones aquí en esta tierra, o bendiciones espirituales que perduren. Porque quizás si yo quiero bendiciones materiales y yo se las pido a Dios, Dios en su misericordia puede que me las dé. Porque no quiere decir que Dios no, que Dios puede concedérselas a alguien por su misericordia o por juicio, que quiere castigarlo y hacer que le vaya bien en este mundo para que no le busque. Pero la bendición que debe dar cuenta es la espiritual, porque esa bendición perdurará para siempre. Es la bendición que nos garantiza un cielo nuevo y una tierra nueva, en la cual habitaremos por siempre con Dios. Es la bendición a la que apuntaba Jacob. Es la bendición que recibió Judá. Es la bendición más importante. Entonces vemos que debemos tener en cuenta eso. ¿Cuál es nuestra mayor bendición? ¿Qué es lo que más anhelamos? Nuestra mayor bendición debe ser poder estar cara a cara con Dios y disfrutar de Él para siempre. Ese debe ser nuestro mayor anhelo. Yo puedo llegar a tener toda la plata del mundo, pero me muero y me voy para el infierno, ¿y para qué me sirve? Igual, puede llegar a ser el país más poderoso del mundo, pero se los acaba alguna cosa. ¿Y después qué pasó con ellos? No tiene ninguna repercusión, es algo temporal, comparado con algo que es eterno, que es para siempre. Por eso vemos que la tribu de Efraín no apareció dentro del nombre que simbolizaba a la plenitud de los redimidos. Y debemos ser conscientes de eso y ser agradecidos con las misericordias de Dios, porque Dios es el que nos da todo. Si nosotros miramos, demos cuenta de que cómo presenta José a sus hijos, a su padre. Estos son los hijos que Dios me ha dado. ¿Qué quiere decir eso? Que son los hijos que Dios me ha dado para que se los cuide, porque son de Él. Todos los seres, todo lo que existe es de Dios. Todo lo que existe, lo que nosotros tenemos, las cosas, las posesiones, y aún nuestros hijos son de Dios. Nosotros todo lo que tenemos simplemente lo administramos, lo estamos cuidando. Simplemente es eso. Pero todo es de Dios. Y por eso no tenemos por qué sentirnos dueños ni apegarnos tanto a esas cosas, sino centrarnos en Dios, quien es el que da todas las cosas. Porque todo es de Él. Así, vemos cómo debe ser la perspectiva que nosotros debemos tener de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra perspectiva de Dios? Génesis 28:15. Dios estaba con Jacob, ¿cierto? Nuestra perspectiva, ¿cuál es? Dios está con nosotros y Él estará con nosotros en lo que Él nos manda hacer. Por eso debemos seguir firmes y adelante hacia aquello que Dios quiere, porque eso es lo que le da gloria. Él nos dice: yo estaré, así como Él le dijo a Jacob que estaría con Él. El Señor Jesús nos dijo que a través de su Espíritu Santo Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Génesis 31:3. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres, a tu parentela, y yo estaré contigo. 31:5. Y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. 48:21.
Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. ¿Qué nos damos cuenta de esos pasajes? La constancia de que Dios dice que estará con nosotros. Él ahí está refiriéndose a ellos, a José, a Jacob, a José, a la nación de Israel. Pero por el Nuevo Testamento, por la luz que nos entra allí, sabemos que eso también aplica para nosotros. No en el sentido de que recibiremos una tierra material en este mundo, sino una tierra que Él ha preparado para nosotros, una tierra en la que podremos estar con Él. Y Él nos dice: haz, es como si yo te dijera, haz lo que yo te digo que hagas, porque yo estaré contigo. Yo estaré contigo con todos los que han creído en Él. Él estará, si tú haces lo que Dios quiere, así como le dijo a Jacob, que algo en particular, a nosotros nos dice que Él estará con nosotros todos los días. ¿Para qué? ¿Para qué nos dice eso? Para que aprendamos a creerlo. Porque es que uno dice: Dios está conmigo, pero no sé, cuando viene la enfermedad, cuando viene la plata, no sé, Dios, ¿dónde está? O Dios, ¿por qué está pasando esto? Uno se siente como que Dios no está ahí, porque uno carece de una conciencia de que Dios está allí. Muy difícil, que debe desarrollarse en medio de una vida de santificación. Era lo que le había pasado a Jacob a lo largo de su vida. Por eso vemos que Dios constantemente le decía: yo estaré contigo, yo estaré contigo, yo estaré contigo. Y cuando Él vaya a hacer la bendición a su familia, Él estará con vosotros. Porque esa es la constancia, que nosotros lleguemos a la certeza. Porque es que si uno fuera consciente de que Dios está aquí mirándome, uno no pecara. Claro, porque cuando uno va a pecar, busca que nadie se entere escondido. Y dice: no, Dios, como si Dios no estuviera viendo. Pero el lema es que en un momentico apagamos el switch. Y entonces cuando vienen los problemas, Dios está conmigo, pero voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque si yo no lo hago, entonces ¿quién me ayuda? Ignoro a Dios. Entonces no creo que verdaderamente Dios esté conmigo. Y como hacemos eso, ¿por qué pasa eso? Porque no tenemos una vida de intimidad y comunión con Dios, a tal punto que nosotros seamos conscientes de que Dios está ahí. Jacob no lo tenía. Por eso a lo largo de su vida todas las cosas que iban pasando. Y por eso decimos que al final él estaba enchufado con Dios. Por eso dice: el ángel que ha estado conmigo, el ángel de Dios que ha estado conmigo. O sea, él reconoció de que Dios había estado con él todo ese tiempo, de que estaba en ese momento y que aún estaría con su descendencia. Así Dios está con nosotros. Dios está con nosotros si creemos verdaderamente en Él. De manera que si nosotros hacemos algo que a Dios le agrada, no debemos tener miedo, porque Él estará con nosotros, aunque a nosotros nos cueste creerlo. Hacer lo que nosotros llamaríamos un acto de fe, de creer y de confiar en Dios a pesar de lo que esté pasando. Pensaban que se iban a morir allí del hambre cuando todo el mundo estaba muriendo del hambre, pero sin que Jacob hiciera nada se salvaron de eso, porque Dios estaba con él. Así está Dios con nosotros. Al final de su vida Jacob entendió eso, y por eso ahora está tan sintonizado con Dios que aún Dios lo utiliza para hablar a través de él y para animar a otras personas. Así debemos nosotros tener esa comunión y ese acercamiento con Dios a través de la oración y de la lectura de su palabra, que podamos ser conscientes de que Dios está aquí con nosotros. De manera que cuando sintamos la tentación, Dios está aquí conmigo, no voy a pecar. Y cuando sintamos que la prueba, de las circunstancias, de las enfermedades, que la escasez, Dios está aquí conmigo, no voy a temer. Voy a hacer lo que a Dios le agrada. Eso he de hacer. Obviamente, pues, si yo digo que Dios está conmigo, me va a poner a hacer lo malo, Dios no me va a respaldar a lo malo. Por el contrario, si me pongo a hacer lo malo y Dios está conmigo, Dios va a hacer que lo malo que estoy haciendo salga mal, para que me enderece. ¿Cómo le pasó a Jacob? Por eso vemos todo lo malo que le pasó a Jacob, porque Dios estaba enderezando sus pasos. Pero si actuamos en fe y caminamos en lo que Dios dice, tengamos la certeza de que Dios no nos dejará desamparar. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario sobre esto? O preguntas sobre esto de aquí, no sé si no entendieron nada. La fidelidad de Dios en su promesa, que así como fue fiel en todas esas promesas con esa persona, ¿por qué no debemos creer que Él es fiel con todo lo que se nos promete? Entonces, pues, creer que sí, que eso se va a dar porque Dios me promete. Entonces, creer en eso. No dudar.
¿Alguien más tiene preguntas o algún comentario? ¿Todo fue claro? Muy bien. Si no hay preguntas ni tampoco nadie quiere decir más aporte, entonces vamos a orar. Señor, te doy gracias por todas tus misericordias para con nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has estado con nosotros, Padre. Desde aún antes de que nosotros supiéramos de ti, tú nos has cuidado y nos has protegido, tú nos has guardado por donde quiera que hemos ido. Ciertamente, Señor, si miramos atrás, podemos ver tu fidelidad. Podemos ver, Señor, que quizás en algún momento hasta pudimos haber muerto, pero tú nos guardaste, Padre. Tú nos has estado guardando todos los días de nuestra vida, porque somos tu pueblo, tu iglesia. Y si lo hiciste antes cuando no te conocíamos, con cuánta más razón no lo harás ahora, que te conocemos y tenemos temor tuyo. Gracias, Señor, por tu misericordia. Enséñanos a confiar y a depender de ti, a creer que tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida, a creer de que tú nos acompañas, de que tú no nos dejarás desamparados, de que tú no nos dejarás a mitad del camino, sino que nos sustentarás y nos levantarás para que sigamos y para que perseveremos en ti, Padre. Gracias, Señor, por todas tus misericordias y todas tus bondades. Gracias, Señor, enséñanos a tener la mira puesta en las cosas celestiales, Padre. Que nuestro mayor anhelo sean las bendiciones espirituales y no las bendiciones materiales, porque las bendiciones materiales, aunque nos proporcionen un deleite, ese deleite será temporal, pasará con el tiempo, pero las bendiciones espirituales nos proporcionarán un deleite que es eterno, el deleite de estar por siempre junto a ti. Enséñanos a reconocer de que todo lo que tenemos es tuyo, de que tú nos has dado todo, Padre, y que nosotros andemos siempre en pos de ti, conforme a tu santa palabra. Ayúdanos, Dios, ayúdanos a hacer siempre tu voluntad. En el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesús, a ti nos encomendamos. Amén.